Buenos días, bienvenidos al Salón de Actos Eduardo Primo Llufra de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, donde hoy vamos a celebrar un debate político sectorial con la participación de los partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas. Agradecerles, en primer lugar, a los candidatos presentes su buena predisposición al atender la invitación que les trasladamos para participar en este evento. Queremos agradecer también la participación del diario Levante, El Mercantil Valenciano, su disponibilidad para colaborar moderando este debate y difundiendo a la sociedad esta iniciativa. En este año 2019, donde se cumplirá el 60 aniversario de los inicios de esta escuela, se preveía una cita electoral en mayo por la convocatoria de elecciones europeas, autonómicas y municipales. Como todos sabemos, las elecciones autonómicas se adelantaron al 28 de abril para celebrarlas junto a la convocatoria adelantada de elecciones generales ante la imposibilidad de una mayoría parlamentaria que aprobara los presupuestos generales del Estado. En ese mismo día del adelanto electoral nos pusimos a trabajar en la organización de este debate para que esta escuela se convierta en un punto de referencia en el debate político respecto al modelo agroalimentario en los próximos años, en nuestro entorno, en este caso, autonómico y estatal. Sin duda, la actividad de los profesionales formados en esta escuela estará condicionada por las cuestiones que hoy aquí se debatan y las decisiones y opciones que sobre estas cuestiones se adopten en el futuro. Hagamos, por tanto, en este acto el sano ejercicio de reflexionar sobre estas cuestiones, porque estamos en un lugar donde se forman profesionales vinculados a la actividad de este sector, en un marco universitario, por definición, abierto y crítico desde el conocimiento y porque todas las cuestiones aquí tratadas tendrán impacto sobre su futuro desempeño. Cedo la palabra al redactor periodista del diario Levante, José Luis Zaragoza, y sin más agradecerles a todos su asistencia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Bueno, me corresponde a mí introduciros en quiénes son los ponentes que tengo a mi lado y espero que, bueno, pues una vez ellos, la estructura del acto va a consistir en una presentación que, bueno, pues harán cada uno de ellos brevemente y luego pues introduciré yo algunas cuestiones de actualidad y animo también pues al público que puebla este hermoso local pues que también se anime y que no tenga miedo en hacer preguntas, ¿no? O sea, no hay preguntas indiscretas. Sabéis que la indiscreción está en las respuestas. Por tanto, yo espero que, en fin, pues que también ejerzáis pues vuestro derecho a preguntar las dudas, ¿no? Estamos ya en vísperas electorales y es muy interesante, pues, un acto de estas características en la que, bueno, pues los candidatos que están representados en las Corts Valencianes pues tengan oportunidad de explicar pues, cuál es su modelo agrario. Pues bien, sin más prolegómenos, os presento pues, por el orden de intervenciones, que en primer lugar pues, va a intervenir José Ramón Calpe, que tengo a mi derecha. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es profesor de guitarra también por el Conservatorio Superior de Música de Valencia, ha sido alcalde de Burriana entre los años 2007 y 2015, y en la actualidad pues, es diputado en les Corts Valencianes. Bien, casi que le doy la palabra a él y luego pues, introduzco al siguiente ponente. Adelante, José Ramón, cuando quieras. Pues muchas gracias y también muchas gracias al auditorio por venir a escucharnos y espero que no les decepcionemos, o al menos que no les decepcione yo en aquellas cosas que pueda plantear. Se nos invita a hablar de cuáles son nuestras propuestas para una política agrícola ante estas elecciones municipales y autonómicas, a las que he de decir, a ninguna de ellas me presento como candidato, pero bueno, mi partido me han encargado que viniera a este debate y lo hago gustosamente. Yo creo que cualquier política agraria lo primero que ha de pensar es en sus protagonistas, es decir, en el productor, en el agricultor, y lo primero que ha de pensar es que ha de ser una política que procure que el productor tenga una rentabilidad por su actividad. El problema que estamos viendo actualmente de abandono de tierras tiene mucho que ver precisamente, o tiene todo que ver con la falta de rentabilidad de las explotaciones. Y por lo tanto, eso es lo primero que hay que garantizar. Pero
Aun teniendo presente eso, esa rentabilidad económica, también hay que tener en cuenta la influencia que la agricultura tiene en otros aspectos de nuestra vida que hoy nos preocupan mucho, que están en la agenda política, y me refiero especialmente al problema medioambiental y al problema de la población y del despoblamiento de amplias zonas. La Comunidad Valenciana, en concreto, está afectada en parte por lo que es la Serranía Ibérica y sufre, por lo tanto, muy directamente este problema, y aparte de que se sufre también en otras comarcas, quizás no tan acuciantemente como en esa, pero sí de una manera notable, y eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, por lo tanto, todas las medidas que propongamos deberían ir encaminadas, por una parte, a facilitar que los agricultores ganasen dinero con su actividad, pero también a procurar que esa actividad efectivamente fuera respetuosa con el medio ambiente, a ser posible que fuera revirtiendo algunos problemas que se han ocasionado en el pasado, y, por supuesto, también a que se favoreciera el asentamiento de la población. ¿Qué habría que hacer en ese sentido? Bueno, acabamos de aprobar en las Cortes Valencianas una ley de estructuras agrarias. Yo creo que es un buen instrumento. De hecho, nosotros la aprobamos, aunque creemos que es susceptible de muchas mejoras. Pero, en fin, habrá que impulsarla, habrá que poner recursos para que eso sea posible y efectivamente se busquen fórmulas que eviten el abandono de tierras y que se sigan cultivando de una manera rentable, como digo. Todo eso ha de ir acompañado, la propia ley lo contempla, pero nosotros creemos que hace corto, y de hecho algunas enmiendas que propusimos iban en ese sentido, de incentivos fiscales que faciliten la transmisión de las tierras. Es cierto que nosotros hemos anunciado ya como partido que se va a suprimir el impuesto de donaciones y sucesiones, y que en la medida en que no se suprima a nivel estatal se bonificará prácticamente hasta el máximo posible, que sería un 99% en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, ahí habría ya una ventaja, pero también otras exenciones en la Ley de Estructuras Agrarias se limitan a lo que es agricultor profesional, aunque yo creo que hay que tender a la figura del agricultor profesional, pero no podemos obviar la realidad de nuestra comunidad, pues habrá que extenderlo también y generalizarlo. Por otra parte, consideramos que también para tener competitividad es absolutamente necesario modernizarse, innovar, la tecnificación de las explotaciones. En ese sentido, la Administración puede hacer cosas. Estamos hablando ya de una agricultura 4.0, especialmente para ayudar a todas las comarcas de interior y las más despobladas, pero también, por supuesto, a la agricultura más tradicional. Hay que tecnificar, hay que modernizar, no podemos seguir cultivando, que lo seguimos haciendo en gran medida, como se cultivaba hace 100 años o hace 150 años. A eso puede ayudar también la transformación, la reestructuración de explotaciones, pero en cualquier caso hay que hacer esa apuesta por la modernización, y todo eso requiere, por supuesto, de fondos propios que la Generalitat y el Estado habrán de destinar para eso. Hasta ahora, en estos últimos años, quizás también por una crisis económica que no acabamos de salvar, que priva de recursos a las administraciones públicas, las cosas son muy complicadas para obtener recursos. Yo creo que todos los que hemos gobernado y los que gobiernan, pues qué más quisieran que ir echando de chequera y poder hacer muchas cosas, pero yo creo que hay que plantearse seriamente esta cuestión y poner recursos propios. No podemos limitarnos a gestionar los fondos que confinanciamos con la Unión Europea o con el Estado y poner los recursos necesarios para esa simple cofinanciación. Hay que tener programas propios y hay que hacer, por lo tanto, una dotación de recursos propios en la medida de lo posible. Y un campo en los que habría que actuar también, pese a que se han hecho cosas, pero hay que seguir haciendo y muchas más, es en lo de la modernización de regadíos y en lograr una mayor eficiencia del agua. Naturalmente, esto es un tópico, pero es absolutamente necesario seguir por ahí, porque además cada vez hay más problemas con las sequías y, por lo tanto, hay que lograr una previsión de poder tener, digamos, los caudales suficientes y atender las necesidades en la medida en que se hayan de atender, pero también sin despilfarrar una sola gota. La Administración ha de estar acompañando al agricultor. Nos parece importante que se potencie las oficinas comarcales que ha tenido tradicionalmente la Administración y que ciertamente en los últimos años pues han estado descuidándose. Yo lamento que se haya abortado una reforma que había prevista, a lo mejor
el secretario autonómico puede explicar algo de esto, que se haya abortado una reforma que estaba prevista, con la que nosotros no estábamos totalmente de acuerdo, pero sí que estábamos de acuerdo con que la reforma se hiciera y se impulsara. Las oficinas no pueden ser simplemente un registro o una oficina de tramitación de expedientes de la PAC, y de la PAC también habría que hablar para buscar algo que nos beneficiara más, porque francamente recibir tan poco de la PAC como recibimos los valencianos y hacer el esfuerzo burocrático que hacemos para gestionar eso es casi un despropósito. Las oficinas deberían de recuperar aquello que a lo mejor suena a otros tiempos y a franquismo, pero aquello de extensión agraria, de apoyar al agricultor, de dinamizar y de ayudar, por lo tanto, a esa modernización. Y como gracias, veo que el moderador José Ramón, me va a llamar la atención. Muchas gracias. Ya veo que te has extendido, has tocado muchos temas, ya luego hablaremos de las OCAPAs. Tenías estructurado perfectamente el discurso, veo que vas sin papeles y que seguro que puedes hablar mucho más. Pero bueno, os presento a Paco Rodríguez Mulero. Él está en su casa, él es ingeniero agrónomo por esta escuela, por esta universidad. Él es funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Consejería de Agricultura. Bueno, él ha sido muchas cosas, ¿no? Entre otras, coordinador del Programa Europeo de Mejora de Calidad del Aceite de Oliva. También ha sido asesor técnico de la Unión de Cooperativas Agrarias de Valencia y también ha sido presidente del SEIASA, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias. Él actualmente, como sabéis, es el secretario autonómico de Agricultura. Cuando quieras, Paco. Muchas gracias, José Luis. Gracias a la escuela por organizar este debate, este evento, y por invitarnos a poder expresar nuestra posición, nuestra forma de ver la agricultura, el sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana. Bien, el sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana ha sido, es y tiene que seguir siendo uno de los pilares básicos de nuestra economía, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía y también de nuestro entorno. La agricultura y el conjunto del sector agroalimentario, la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria agroalimentaria, forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad y también de nuestro PIB. El 13%, según los años, pero el 13% aproximadamente del empleo procede del sector agroalimentario, entre el 13 y el 15% del PIB del sector agroalimentario, y uno de cada 4, este año 5, pero el último año, pero uno de cada 4 o 5 euros que exportamos fuera de la Comunidad Valenciana procede del sector agroalimentario. Por tanto, para nosotros es fundamental un sector que necesita esfuerzo, necesita organización y necesita tener claro cuál es su estructura futura. Claramente, la agricultura valenciana, el sector agroalimentario, tiene que estar orientado al mercado, porque es así, siempre ha sido así y siempre lo tiene que ser así, porque nuestra agricultura, nuestra producción, nuestra industria está orientada claramente al mercado. Pero claro, el mercado no es solo el mercado exterior, sino también el mercado interior. Tenemos, por tanto, que tener una visión de que nuestra estructura productiva debe estar orientada al mercado exterior y también al mercado interior. Y además es una estructura que debe estar dirigida fundamentalmente por profesionales. En el siglo XXI no podemos mantener un sector económico que no esté dirigido con profesionalidad. Por tanto, necesitamos tener la visión de la profesionalidad tanto en la producción como en la concentración de la oferta, en la distribución y en el comercio y en todas las facetas del sector agroalimentario. La profesionalidad debe estar acompañada de innovación. Por tanto, tenemos que hacer un gran esfuerzo de incorporar tecnología y todo ello debe estar imbricado de lo que tanto utilizamos, de lo que se llama sostenibilidad. Tenemos que hacer que todo este sector agroalimentario en el futuro sea sostenible. Para ello, nosotros planteamos 6 ejes fundamentales de actuación. Un primer eje sería el eje, como ha comentado antes mi antecesor, de las estructuras agrarias. Las estructuras agrarias deben estar orientadas en el siglo XXI a la profesionalidad y tenemos una estructura que de alguna manera no tiene una adaptación clara a buscar la viabilidad económica de las explotaciones, social y medioambiental también, y a buscar esa profesionalidad que necesitamos. Por tanto, efectivamente, la nueva ley de estructuras agrarias aprobada por este gobierno, actual gobierno, será un pilar básico de la reforma de estructuras que también debe ir acompañada de actuar en infraestructuras, no solo en las estructuras productivas, sino también en la infraestructura común. Y en ese sentido, nosotros planteamos un plan de una estrategia de regadíos
para el futuro, que en los próximos 20 años tendrá que abordar pues, la buena gobernanza y la buena gestión del agua como un recurso fundamental para nuestra agricultura, porque nuestra agricultura en gran parte es una agricultura de regadío. Por otra parte, tenemos también como segundo eje de actuación el eje básico de analizar los eslabones de la cadena agroalimentaria. No podemos tener una cadena organizada de manera que el más débil de la cadena sea el productor y todo lo pague el productor. Y tengamos también ahora problemas en la oferta y en la concentración. Necesitamos estructurar una cadena agroalimentaria que sea justa y para eso tenemos que tener medidas que actúen en la cadena agroalimentaria. El tercer eje sería el del mercado. Nuestra producción debe estar orientada a un mercado internacional, por tanto tenemos que avanzar en las medidas que redunden fundamentalmente en la internacionalización de nuestras producciones y de nuestra industria agroalimentaria y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de darnos cuenta que tenemos un mercado interior muy importante y muy potente que tenemos que potenciar y que tenemos que facilitar. En la agricultura de proximidad, el comercio de proximidad, tenemos que también estar en él. El quinto eje sería el de los instrumentos de transformación y comercialización, las cooperativas y las empresas y las industrias. Las cooperativas son un eje fundamental de concentrar la oferta y es un eje fundamental de facilitar al productor el que acceder al mercado en las mejores condiciones. Las cooperativas y las empresas deben tener en cuenta que los instrumentos que nos permite la normativa, como por ejemplo la concentración de la oferta a través de las organizaciones de productores, es fundamental y ahí tenemos que actuar. Un quinto eje sería el de la diferenciación. Estamos muy orgullosos de haber puesto por primera vez en marcha, después de muchos años, el primer plan de agricultura ecológica de la Comunidad Valenciana. Estamos muy orgullosos de poder decir que en esta legislatura hemos casi cumplido el objetivo que teníamos de que el 20% de la superficie valenciana fuera una superficie de producción ecológica. No hemos llegado al 20%, estamos cerca, pero en la próxima legislatura llegaremos incluso, si es posible, al 30%, como objetivo fundamental. La diferenciación en agricultura ecológica y en producción sostenible y respetuosa nos va a abrir mercados. No es una cuestión solamente ambiental ni una cuestión sostenible, es también una cuestión de mercado. Y es muy importante que la diferenciación nos establezca nuevos mercados y nuevos nichos de mercado. Y por último, el último eje es el de la innovación, el de la investigación. Tenemos que trabajar porque el futuro de la agricultura pasa por la agricultura de precisión, pasa por innovación, pasa por tecnología, pasa por tener institutos de investigación potentes. El IBIA debe ser y tiene que volver a ser lo que en su día fue un gran centro de investigación y ahí tenemos que trabajar y eso va a costar, pero tenemos el fin y propósito de que la innovación y en este seno de la escuela donde estamos ahora es el eje fundamental del futuro de nuestro sector agroalimentario. Muchas gracias. Molt bé, Paco. T'has ajustado ahí casi al tiempo. Buen día, Graciela. Os presenta Graciela Ferrer. Ella és portaveu del grup parlamentari de Compromís de Medi Ambient. També està a la Comissió Especial per a l'Estudi de la Gestió de l'Aigua a la Comunitat Valenciana. Ella és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València i també té alguns màsters, alguns postgraus en altres universitats espanyoles. També, entre altres activitats, també és membre de Xúquer Viu i, sense dubte, una gran especialista en medi ambient i aigua. Quan vulguis, Gabriel. Bon dia. Quin és el model del sector per al sector agrari, per al sector agroalimentari valencià que proposem? Nosaltres el que proposem és un model de producció agrària que siga rendible i que estigui centrat en que les persones que estan en el territori deixant-se la pell per a aconseguir aquestes produccions tinguen una retribució justa, puguen viure dignament del seu treball. Això implica que cal modificar i fer una normativa en relació amb l'estructura de la comercialització en la qual la càrrega no recaiga en el productor, sinó que garantisca una retribució
i una rendibilitat del seu treball perquè les explotacions agràries siguen viables i, per tant, per a que pugui continuar desenvolupant la seva activitat. Des del nostre punt de vista, no podem parlar d'una agricultura al País Valencià, sinó que tenim molts i diferents agricultures al llarg del territori. I, per tant, el que nosaltres considerem és que cal analitzar i, tenint en compte també els efectes del canvi climàtic, no sols sobre els recursos hídrics, sinó també sobre com poden afectar a les varietats, com poden afectar a les plagues, fer plans que estiguen adaptats a que aquest futur de l'agricultura siga possible. Això implica incorporar coneixement, incorporar també gestió social per a escoltar i tindre en consideració el punt de vista en cada territori, les necessitats que n'hi ha en cada territori, i també per a ser capaços d'identificar les oportunitats de futur. Nosaltres considerem que apostem per una agricultura que siga sostenible. Estem avançant en aquesta línia tant en la producció integrada com en la producció ecològica, perquè és una obligació que tenim també amb les generacions futures el conservar i protegir el nostre territori, els recursos naturals, la biodiversitat, però a més és un element diferenciador molt important dels nostres productes. Estem en la línia de desenvolupar produccions de qualitat, amb valor afegit i amb diferenciació de producte. I això implica un treball molt important en la fase no sols de producció, sinó també de comercialització, de fer visible el fet diferencial de la producció nostra en cadascú dels nostres territoris. Quins són els valors no sols nutricionals, no sols de qualitat del producte, sinó també de com es produeix, de quines implicacions té per a la conservació de la biodiversitat, quines implicacions té en quant al patrimoni cultural que porten darrere. Una altra qüestió que considerem que és fonamental per a reforçar aquest model agroalimentari sostenible i a llarg termini té a veure amb treballar en xarxa amb els productors, amb les productores, amb les cooperatives, les organitzacions agràries, per tal que la transferència, la investigació i la transferència de coneixement estiga adequada a les necessitats. I en aquest sentit considerem que és fonamental la col·laboració tant en transferència de coneixement i de tecnologia, però també en les qüestions que tenen a veure amb els trajectes o els projectes d'investigació de cara al futur per a que siguin aplicables. Per això és fonamental donar-li una forta presència a la relació entre ciència, tecnologia i els propis productors. Una altra qüestió que considerem que és fonamental en el medi rural és que les persones que estan al medi rural, a banda de tindre rendibilitat dels seus productes, també tinguen serveis públics per a poder viure d'una manera adequada i confortable i poder desenvolupar tots els drets socials que es pertoquen com a ciutadans.
una altra qüestió que és important per a nosaltres i que és una aportació que obre el camí la llei d'estructures agràries que aprovarem a principis d'aquest any en les Corts Valencianes, té a veure amb la innovació social, amb la innovació en la gestió, les iniciatives de gestió en comú per aprofitar les sinergies a nivell territorial i també per afavorir no sols la rendibilitat sinó també l'accés a la terra a través de bancs de terres, de xarxes de terres, per part de persones joves, per part de dones i també per posar en moviment tot un capital natural que és fonamental per garantir la nostra sobirania alimentària com a sector econòmic que crea molts llocs de treball, molt més enllà de la producció, com se comentava abans, i també perquè presta tota una sèrie de serveis ambientals que són molt interessants i molt importants, per exemple, vinculats a la prevenció d'incendis forestals. I ho dic així perquè segur que m'he passat. Moltes gràcies. Sí, t'has passat ahir uns minuts, però no passa res, segons. Segur que després diràs més coses. Donem la paraula ara a Beatriz Gascón. Ella... Gascó. Ah, pues aquí que charlarrada. Bueno, buen día. Ella es la portavoz de la Comisión Legislativa de Agricultura en les Corts por el Grupo Podem. También es portavoz de las comisiones de estudio de contaminación de acuíferos, etc. Ella pues es ingeniera técnica, también es de esta casa, ingeniera agrónoma. Y bueno, tiene bastante experiencia internacional. Ella pues ha trabajado de consultora, ¿no?, en políticas agrarias, en ONGs, ha sido responsable de proyectos pues relacionados con la agricultura, el medio ambiente, en compañías. Creo que ha trabajado también para Carrefour, ha hecho proyectos, en fin, tiene una experiencia internacional que podéis aprovechar luego también para hacerle preguntas, ¿no? Te doy la palabra sin más, adelante. Gràcies. Bon dia. Moltes gràcies per la invitació i per organitzar un debat que malauradament no devem de ser molt atractius perquè veig presència relativament escassa de jovens i estudiants, quan en realitat sou qui hauria d'estar ací perquè és el futur del vostre sector. Així és que gràcies especialment als que heu vingut, no? Jo no vaig treballar en Carrefour l'empresa, sinó que vaig treballar en els Carrefour rurals, que va ser una experiència europea molt interessant de foment del desenvolupament rural. Es deia Carrefour perquè és el creuament de vies, d'estrades. No, això és italià. Sí, jo vinc de treballar amb les organitzacions de llauradors de tot el món que es varen reunir a través d'una plataforma de foment i de lobby positiu, com dèiem nosaltres, de la sobirania alimentària a la FAO. És una experiència de governança molt especial. I bé, ahir vaig aprendre gran part del que sé, però evidentment el treball en una institució com les Corts aporta encara més, no? I tindré l'oportunitat de treballar amb gent com Graciela i José Ramon ha sigut molt positiva en aquest sentit perquè hem après, jo crec que tots i totes, molt. Nosaltres, com a partit, som ferms defensors de la sobirania alimentària i d'un món rural viu, i això ja de per si és una proposta política. És una proposta política que recull el mandat de les organitzacions agràries de xicotets productors del món sencer, i no sols de llauradors i llauradores, sinó també de pescadors i pescadores, de jóvens, de dones, que estan vivint i patint les conseqüències d'un món regulat per alguns, a favor d'alguns, i desregulat a favor d'altres. És per això que nosaltres, jo posaria com a primer objectiu el de tractar de donar sentit, posar un poc de sentit al que des de fora se'ns està imposant. Per una banda, nosaltres hem sigut sempre
l'agricultura europea ha sigut molt dependent d'una PAC que no ha recolzat els xicotets llauradors i que en la Comunitat Valenciana especialment no ha tingut conseqüències especialment de recolzament a aquesta agricultura que estem fent. I, per altra banda, som també dependents d'un mercat internacional que pot portar problemes com s'està veient. Nosaltres ja fa 2 anys estàvem en Nules parlant de les conseqüències que anaven a arribar i que en efecte han arribat al sector citrícola. I és que obrir les fronteres i no protegir les fronteres no sempre significa guanyar, sobretot per als més xicotets. Fins ara, l'avaluació de l'impacte de les polítiques basades en l'exportació i en el mercat internacional, des del nostre punt de vista i des del punt de vista dels experts i les expertes que treballen en aquest tema, és que en qualsevol dels països a qui ajudes als grans productors, però en països com els nostres, on són els xicotets productors els que han de sobreviure, aquestes polítiques no sols no els ajuden, sinó que es perjudiquen. Per això, si nosaltres volem parlar d'un model de producció que siga de veres social, que siga viable, que siga sostenible, la PAC juga un paper fonamental i cal reorientar aquesta PAC. Evidentment, des de la comunitat hi ha un marge d'actuació que és relatiu, però sí que cal pressionar al govern d'Espanya perquè la nostra posició siga ferma en aquest sentit, perquè fins ara l'agricultura mediterrània ha pesat massa poc en aquesta PAC europea. Per una altra banda, tenim la situació que la PAC té un marge d'aplicació, una flexibilitat a l'hora d'aplicar els reglaments que la Comunitat Valenciana, des del nostre punt de vista, no ha aprofitat. El sector forestal n'és una de les víctimes, però no sols. I en aquest sentit nosaltres pensem que sí que hi ha un marge d'actuació molt més gran per a clarament anar als 2 reptes més grans que té l'agricultura valenciana, que és el relleu generacional. Tenim que trobar totes les maneres possibles per atraure els joves a tornar a la terra i a la cura dels animals i a la pesca, que també és un altre problema, i, evidentment, en un context de canvi climàtic com el que estem patint, que ho fa encara més complicat. Com atraem els joves no sols a cultivar, sinó també a viure en els nostres pobles, perquè no ens podem permetre tindre grans extensions del País Valencià que estan completament buidades. Nosaltres estem parlant, i el diumenge va haver una manifestació en aquest sentit, que no parla de l'Espanya buida, parla de l'Espanya buidada, perquè són les polítiques que s'han succeït durant massa anys que han provocat este buidament. No ha vingut del cel, no és que la gent preferís anar-se a la ciutat, és perquè la gent no pot viure dignament en els seus pobles que se n'ha d'anar. Aleshores, de quina manera fixem a la població en aquests pobles i de quina manera de veres es combat la despoblació i amb polítiques que fixen. Hi ha moltes propostes, una és la fiscalitat diferenciada per a les comarques despoblades, evidentment està la qüestió de la flexibilització del paquet de mesures del paquet higiènico-sanitari per al foment d'indústries agroalimentàries de qualitat en àmbit rural, està la política forestal que ha estat completament abandonada durant massa temps i el manteniment d'una qüestió fonamental que és el mosaic agroforestal, el manteniment de la nostra realitat. Ja m'he passat? Ja han passat els 4 minuts? Mare meva, la passió és el que fa. Estem ahí. Ja està? Tranquil·la, Beatriz, que tindràs temps després per a parlar més. Doncs aleshores m'he quedat ni a mitges. Emocionada ahí en un discurs, ja es veu que és polític, quan es dones la paraula s'emocionen. Molt bé. Presentem a l'últim ponent, no per ser l'últim, és el menys important. Tenim a nosaltres també a Carlos Gracia, ell és diputat en Corts també. No, encara no. No, és candidat per a... Bueno, pues esperem que... Candidat número 4, correcte. Bueno, ell és doctor enginyer en Organització Industrial per a la Universitat Politècnica de València i és màster en agroenginyeria, però a Madrid, no a València. Ell també ha sigut professor de secundària de la Generalitat Valenciana, activitat que compatibilitza amb la docència universitària. I com a professor associat també de la Universitat Politècnica de València, des del curs 2005. Quan vulguis, endavant. Sí, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer en nombre de Ciudadanos la invitación a participar en este foro y mi más sincera felicitación a la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural por fomentar esta iniciativa
y organizar este evento, ¿no? Para mí, personalmente, como estaba diciendo José Luis, que soy profesor de esta universidad, además es una satisfacción el poder participar con todos ellos. Bueno, me ha tocado hablar el último, con lo cual ya hay muchas cosas que han dicho. Recalcaría sobre todo la importancia que tiene el sector agroalimentario en la economía valenciana. Como bien decía Paco, estamos hablando de un 16% del PIB, estamos hablando de un 14% de empleo, estamos hablando de un 24% de exportaciones y en ese sentido, pues para Ciudadanos es un sector importantísimo. Y en ese sentido, pues bueno, las políticas que propone Ciudadanos sobre el medio rural y medio natural se deben basar, por un lado, en enfoques integrados y multisectoriales. Por otro lado, hemos de promover la diversificación y, además, hemos de impulsar, primero, el empleo, hemos de impulsar la innovación, hemos de impulsar el espíritu empresarial, el que ese agricultor, ese productor, se vea en sí mismo como un empresario y, bueno, nosotros que somos un partido liberal, pues nuestra ambición, sobre todo, tiene que ver con favorecer las cadenas de valor y, en especial, la posición de los productores y conseguir que, a través de fuertes organizaciones, tengan una presencia importante. Claro, si vamos a hablar del modelo, del modelo agrario valenciano o el que queremos, pues habrá que analizar un poco el modelo actual, ¿no? Entonces, bueno, yo, desde Ciudadanos, consideramos que el modelo valenciano actual adolece de importantes debilidades estructurales. Unos datos. En los últimos años, en el sector del cítrico, se han abandonado hasta 35.000 hectáreas. Si nos vamos a ver la edad media de los profesionales del sector, ha pasado de 48 años a 64 años. Efectivamente, como estaban diciendo, no ha habido un relevo generacional o no ha sabido vehicularse un relevo generacional. El número de personas ocupadas también ha caído en un 70%. Y además, pues bueno, en el caso del regadío nos encontramos con unas explotaciones que de media no llegan a la hectárea. Entonces partimos de una situación claramente desfavorable. Con estas debilidades es muy difícil conseguir una rentabilidad. Y si encima entramos en una situación coyuntural, como la que se ha dado, en la que ha habido un acuerdo bilateral, que Ciudadanos, sus eurodiputados, se opusieron con un gobierno como puede ser el Sudáfrica, que es el segundo exportador mundial en cítricos, y se le van reduciendo los aranceles, pero luego, por otra parte, no se habla de que cumplan unas normativas, que haya una reciprocidad en las normativas, pues claro, juntamos, por un lado, esa debilidad estructural con esa coyuntura y entramos en una situación de crisis tremenda en el sector citrícola valenciano. El modelo de Ciudadanos, pues bueno, como he dicho antes, para Ciudadanos es un sector muy importante y consideramos que el sector agroalimentario tiene que ser un motor de desarrollo socioeconómico, una fuente de oportunidades y de creación de empleo. Y en ese sentido proponemos en nuestro programa electoral un plan autonómico agroindustrial que fortalezca la especialización y además genere valor añadido. Y sobre todo que impulse una cosa de la que se ha estado hablando antes, de una manera eficaz y eficiente, el I+D+I. Me ha hecho gracia cuando se estaba hablando del IBIA, de que ha sido un referente mundial, efectivamente, en los años 2000 en el IBIA había 100 investigadores, 50 en plantilla. Bueno, aquí hay gente, Florentino ha sido el director del IBIA, 50 en plantilla y 50 contratados mediante becas Ramón y Cajal y tal. Bueno, pues la plantilla del IBIA, como ha ocurrido también en la Universidad Politécnica de Valencia, las tasas de reposición, pues al final han ido estrangulando esa plantilla y nos hemos encontrado con situaciones en las que esa I+D de la que ahora se nos llena la boca y que todos tenemos, pues una plantilla completamente asfixiada por debajo de un 60% de la que en su momento se transfirió en el año 1984, cuando se transfirieron las competencias de la comunidad autónoma. Entonces, claro, la I+D+I tiene que ir acompañada de unas políticas que, desde luego, en los últimos años no se han hecho, de asignación de recursos y, sobre todo, de reposición de investigadores. Claro, nos hemos quedado, en ese sentido, a la cola. Un centro de investigación que era puntero, además, más allá
hay una cosa que es importante que hacía el IBIA, que era la formación a los agricultores, hasta 250 cursos de formación que se daban en multitud de temas. Se puso en marcha la formación online. Todo eso ha desaparecido en esta legislatura. Y luego la transferencia tecnológica, se traspasó al Servicio de Transferencia Tecnológica de la Consellería, y aquellas grandes demostraciones de maquinaria que se hacían, que permitían poner en contacto, por un lado, lo que es el sector investigador, los proyectos de investigación con los fabricantes, con los productores, pues todo eso se ha perdido en esta legislatura. Por tanto, claro, a mí, cuanto menos, me llama un poco la atención. Bueno, volviendo, que probablemente me esté extendiendo. Bueno, y también una última idea, sí, que tenemos Sí. ya que abrir. Bueno, para Ciudadanos, efectivamente, hay que buscar que el agricultor, ayudarlo en su formación y, sobre todo, en lo que tiene que ver con su hábitat. Y ahí tenemos que buscar políticas que, efectivamente, como decía Beatriz, pues el medio rural le sea favorable y quiera desarrollar su actividad en el medio rural. Y eso pasa por acceso a infraestructuras, por acceso a servicios públicos, que no haya ciudadanos de segunda en el medio rural, incentivos fiscales y bueno, unas cuantas acciones. Y en formación, 3/4 de lo mismo. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, a partir de ahora ya vamos a abrir micrófonos, porque yo creo que lo más interesante es que vosotros preguntéis. Yo, en fin, por resumir un poco todo este contexto, se han hablado de muchas cosas en busca de soluciones en este marco de la PAC, en el que este nuevo escenario al que nos enfrentamos, la globalización. Se ha hablado de que necesitamos grandes redes comerciales, tenemos muchos retos, la innovación, tenemos problemas como el envejecimiento del campo, tenemos problemas en las estructuras agrarias con ese minifundismo que impera en este territorio. Pero bueno, por centrar un poco el foco, yo creo que nos interesa a todos hablar de frutas y hortalizas, ¿no? Estamos en la agricultura mediterránea. Entonces, un tema muy concreto que yo me gustaría plantear aquí a los ponentes, ¿no? O sea, ¿por qué es tan difícil en la Comunidad Valenciana impulsar las organizaciones de productores, ¿no? Que se apunta como una posible solución, pues, de cara a competir mejor en los mercados, tener más competitividad, etcétera, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué es tan difícil en este territorio en el que vivimos impulsar y tener más organizaciones de productores, pues que a diferencia de otros países europeos donde funcionan mejor, ¿no? ¿Quién se anima a...? José Ramón, tú que has sido el primero en hablar. Bé, moltes gràcies. Ara parlaré en valencià. Sí que rogaremos a partir de ahora mucha brevedad, ¿eh? O sea, un minuto, venga. Bé, potser els valencians tenim un problema típic, etnològic quasi, que és el nostre individualisme. Però jo crec que també ha influït en que les organitzacions de productors, especialment les cooperatives, moltes vegades han decebut les expectatives que els socis posaven. No han pogut donar els rendiments que volien, han acabat tots queixant-se de l'administració de que havien de posar més diners i retirant-se d'elles. Probablement hem tingut també el problema que tenim en les parcel·les, que és una excessiva atomització, pot ser d'una excessiva atomització de les organitzacions cooperatives o qualsevol altra fórmula. Però jo sí que pense hem de tractar de ser didàctics, de seduir a la gent, de veure els avantatges que se té de poder estar en una organització, avantatges de tot tipus, fiscals, d'accés a fons operatius, d'organització, de tindre en bones mans tècniques l'explotació, en fi, avantatges evidents. Se tracta de seduir i de procurar que s'organitzen les necessàries, no que cada un vulgui tindre la d'ell i fer una política de campanar i lograr també que estiguen ben gestionades. Però crec que a la Comunitat Valenciana tenim cooperatives de referència i organitzacions de cooperatives de referència que poden ser un exemple magnífic per a que la gent que desconfia veja que això és una possibilitat de bon funcionament i de rendibilitat de les seues finques. Paco. Sí, bueno, las organizaciones de productores en la Comunidad Valenciana, la verdad es que las hemos utilizado muy bien en muchos casos y no también en otros. Yo no tengo tan claro si lo que haya que pensar es si necesitamos más OPEs o mejores OPEs.
Yo no tengo tan claro si más, porque, bueno, pues más seguimos atomizando. Yo veo más que lo que tendríamos que pensar es en buscar mejores organizaciones de productores que sean capaces de concentrarlos. Estamos en un 29% en cuanto a cítricos, el 29% de la producción la tenemos en OPEs, con lo cual, OPEs son organizaciones de productores, con lo cual tenemos un nivel muy bajo de concentración de la oferta por la vía de las organizaciones de productores, fundamentalmente porque en periodos anteriores las hemos utilizado buscando los programas operativos, buscando ese 50% de financiación que nos da el FEAGA cuando hacemos inversiones en los socios de las OPEs. No tanto pensando en que sea un instrumento, como lo es y lo debe ser, de concentrar la oferta y de alguna manera intentar desde el sector regular el mercado. El problema que tenemos es que las condiciones de creación o de organización de las OPEs se adaptan poco a nuestra estructura productiva y tendríamos que pensar en buscar fórmulas que sean capaces de adaptarse mejor a nuestra estructura productiva, que debemos de ir cambiando y sobre todo creer que las organizaciones de productores son para eso, para concentrar oferta. No es posible que solo tengamos un 29% y que de todas ellas, efectivamente hay cooperativas, pero también hay muchas que no son cooperativas y que la fórmula está pensada pues de una manera bastante poco eficiente en cuanto a la concentración y bastante más eficiente cuando le interesa a alguien tener un programa operativo que le financie un 50% de inversión. Yo creo que tenemos un margen muy importante y muy interesante en trabajar en el futuro, en reordenar las asociaciones de productores, pedirle a la nueva PAC que nos dé instrumentos para hacer una mejor dispersión de la organización de productores buscando más calidad y, por supuesto, no más, sino mejores. Tenemos 40 y tantas en la Comunidad Valenciana, hemos llegado a tener hasta 80, creo, 70, 80. Tenemos muchas, no sé exactamente la cifra, muchas organizaciones de productores y yo no creo que sea interesante que tengamos muchas más, sino que las que haya funcionen mucho mejor y concentren más oferta. Graciela. Gràcies. Bé, jo crec que una qüestió fonamental que ha estat en bona mesura també assenyalada per els companys que parlaven abans és la necessitat de reforçar els aspectes d'associacionisme, de cooperació i de col·laboració. I també en el disseny d'aquestes institucions que siguin adaptades al tipus de producte, al tipus d'estructura en la qual estem, a la nostra agricultura mediterrània. I el que hem vist al llarg del funcionament de la política agrària comuna és que és una política que està més bé pensada per a una agricultura continental, que té en ment una estructura agrària de molta major escala que la que tenim ací. Nosaltres tenim una agricultura molt diversificada i jo crec que ahir sí que hi ha una tasca important a fer per part des de la política agrària autonòmica, per una banda, per potenciar els elements de cultura, de col·laboració, de cooperació, d'associacionisme i